Quisiera darles la bienvenida al encuentro IS Responsive titulado Reglamento Europeo de Rating ASG. Soy Joaquín Garralda, presidente de Spensive, y es un honor presentarles este tema tan relevante actualmente. Yo solo quisiera dar tres puntos. Primero, que claro, la Comisión Europea, para hacer frente al tema del greenwashing, que es tan complejo, ha distinguido entre los emisores, los difusores y los receptores. Y los difusores son muchos agentes que indudablemente son los que sin intención, pues a lo mejor trasladan eso que se puede considerar greenwashing. Entonces, bueno, pues en cierta medida esas regulaciones son las que se están debatiendo ahora y las de que se tratan de, bueno, pues clarificar. También, sobre todo, porque en el fondo muchas personas consideran que rating ASG y rating de deuda es lo mismo. Entonces dicen, es que en rating de deuda sí hay una cercanía entre los ratings de los distintos agentes. En cambio, en rating ASG hay una diversidad enorme. Para una misma empresa hay muchas diversidad de opiniones. La verdad es que el rating de deuda es mucho más concreto, tiene unas métricas mucho más definidas, y el problema, como siempre en ASG, es que son tres factores y además interrelacionados entre ellos. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a los tres puntos que quiero comentar. Primero, las fuentes. Bueno, pues al principio las fuentes eran formularios autocontestados por las empresas que enviaban a los que luego tomaban sus análisis, sus decisiones. Actualmente, pues cada vez más dicen, no es solo lo que dicen las empresas, sino lo que hay en los medios, en las redes, en nuestras opiniones. Sobre todo surge el problema de las controversias. Eso hace más difícil y más complejo definir qué es controversia, cuándo deja de ser controversia y cómo se pondera una controversia. O sea que como primer aspecto a hacer énfasis es el problema de las fuentes. El segundo aspecto son las metodologías, porque bueno, tenemos esas métricas, pero ¿cómo las ponderamos para al final llegar a un 32? Es decir, para una definición sea integrado ASG o de una en una. Es decir, es muy complicado, cada agencia pues tiene sus metodologías con su propia comprensión, e incluso se está produciendo una integración en el mercado de informadores o de suministradores de ASG, con lo cual pues eso ha hecho que los reguladores estén más preocupados o más tratando de intervenir, dado que la importancia, indudablemente, que tienen sus datos que aportan es muy relevante para la toma de decisiones de los portfolios de las gestoras. Y por último, quiero también enfatizar otro aspecto, que es la comparación entre empresas. Indudablemente hay unos sectores que tienen más compromiso con los temas sociales, otros tienen más problemas con los temas medioambientales. Y bueno, pues esto es complejo decir, bueno, pues tengo un 32, es mucho o poco. Hacer una metodología que sea neutra respecto al sector es bastante complejo. Hay algunos intentos, pero también pueden ser discutibles. Pero es verdad que es un factor importante a tener en cuenta. Por lo tanto, lo que siempre se quiere, que es hacer una comparación cuando tienes un portfolio diversificado e incluso tienes empresas que están en diversos sectores, pues eso es complicado. Todo ello, ¿qué hace? Pues hace que son muy relevantes los datos ESG o ASG, como queramos llamarlo, y también es muy difícil luego la aplicación por las propias gestoras, que la mayoría de los casos, en las grandes,
se suministran datos de diversos proveedores y luego tienen sus propios análisis, sus propios analistas que establecen su propia metodología. Eso pues es muy respetable y además incluso es muy deseable, pero dificulta luego la cooperación. Es verdad que, bueno, pues este portfolio de inversiones es más verde o menos verde, pues es muy complicado. Bueno, pues este es el tema que nos vamos a hablar en este encuentro. Es un tema que preocupa muchísimo, por supuesto, a la Unión Europea y no solo a la Unión Europea, sino a los otros grandes definidores de estándares, sobre todo de Estados Unidos, que si bien está preocupándose más por el tema de la materialidad financiera, la materialidad simple de cómo afecta a la empresa, pero en Europa también se hace la doble materialidad, es decir, no solo cómo el medio ambiente y la sociedad influyen en los resultados de la empresa, sino también cómo ellos afectan al tema social y medioambiental. Es decir, es un tema muy complejo, es un tema muy relevante, puede condicionar mucho los flujos de inversiones, que es lo que quiere condicionar la Unión Europea para hacer posible el objetivo del 2050 del net zero. Es un objetivo difícil, es un objetivo que ya se está tratando de decir, bueno, el 2030, porque si no el 2050, sin objetivos intermedios no conduce a nada, y nos van a hablar una serie de, bueno, pues agentes que están relacionados con el tema de la información ASG y nos van a dar su opinión. Previamente, Pablo Esteban de Spainshift, que es el experto en temas ASG, nos va a dar una visión integral de cómo está la situación, qué medidas se están produciendo y a continuación pues habrá bueno, pues más aportaciones de los practitioners, es decir, los que se enfrentan a ese problema tan complejo, sistémico, que es el ASG y a la vez tan apasionante. Muchas gracias. Pablo, the floor is yours. Muchas gracias, Joaquín, por la introducción y buenos días a todos y a todas en este nuevo encuentro ISR que nos ocupa hoy y en el cual vamos a hablar sobre la nueva propuesta de la Comisión Europea que lanzó el 13 de junio sobre los ratings ESG, los ratings ASG. Los objetivos del regulador parecen claros, ¿no? Los objetivos de la Comisión Europea en esta propuesta de texto de regulación parecen claros. Por un lado, pivota sobre la transparencia. Hay que mejorar la transparencia respecto a las metodologías, que ya de por sí son complejas, pero también respecto a las fuentes de datos que las agencias de calificación utilizan para elaborar los ratings, los scoring de ASG. Y esa metodología es importante que sea transparente porque los usuarios se basan en esas calificaciones para tomar decisiones de inversión. Pero también se necesita transparencia respecto a las entidades que son calificadas por estas agencias, con lo cual vemos que el reto de la transparencia es importante para el regulador. También el regulador pretende mejorar la transparencia respecto a los procesos internos y a los criterios de evaluación que se están utilizando internamente por parte de las agencias de calificación para detectar posibles sesgos que pudiesen de alguna forma producirse en el seno interno del tratamiento de la información. Otro de los pilares y objetivos del regulador, claro, en mi opinión, es lograr la independencia de estas agencias de calificación, evitar los conflictos de interés con otros participantes de los mercados financieros. Me refiero a participantes que pueden proveer servicios de consultoría, de auditorías, de proveedores de datos, de tecnología, etc. También un objetivo del regulador, claro, también es otorgar robustez. Resaltar la importancia de avanzar en la calidad y accesibilidad de la data. Clarificar también los mecanismos de supervisión y control de la actividad por parte de los supervisores de toda la actividad que va a ejercer las agencias de calificación ASG. Es decir, establecer un buen gobierno corporativo del sector, establecer mecanismos de autorización por parte del supervisor, esos mecanismos de autorizaciones para las agencias de calificación que otorguen calificaciones dentro de la Unión Europea, pero también para las agencias de calificación para proveedores que otorguen las calificaciones y que estén radicados fuera de la Unión Europea.
establecer esos mecanismos de autorización, de supervisión y de control y establecer esos requisitos que deben tener estas agencias de calificación, requisitos organizacionales. Y todo ello con un objetivo común que compartimos todos, que es aumentar la robustez y la confianza en los ratings ASG a la hora de tomar las decisiones de inversión o a la hora, ¿por qué no?, de construir índices de referencia dentro de lo que son los benchmarks que cada vez cobran mayor importancia. Desde luego, los antecedentes están claros. Los antecedentes de la Comisión Europea están en las recomendaciones de noviembre del 2021 por parte de IOSCO. Unas recomendaciones que también pivotaban sobre el objetivo de la transparencia, sobre de alguna forma dotar herramientas de calidad que estén soportadas por buenas fuentes de datos, evitar los conflictos de interés, sobre todo el cross-selling, y otorgar también un buen gobierno corporativo en el sector de proveedores de calificación ASG, logrando y preservando y asegurando la interoperabilidad internacional de diferentes jurisdicciones. Bien, por lo tanto, IOSCO quería también establecer unos sistemas de control, pero sí que es cierto que estas recomendaciones de IOSCO tienen algunas diferencias, sobre todo respecto a la forma de evitar los conflictos de interés. La Comisión Europea va un poco más allá, es un poco más ambiciosa y, como veremos más adelante en las consideraciones que a continuación voy a realizar, bueno, pues la Comisión Europea es un poco más beligerante a la hora de tratar de evitar esos conflictos de interés. Lo veremos a continuación. Como digo, voy a hacer ahora unas consideraciones, ¿no?, respecto a los principales puntos y objetivos del regulador, ¿no? La primera, respecto a la independencia, estos conflictos de interés, ¿no? Evitar de alguna forma estos conflictos de interés con otro tipo de proveedores de servicios ASG. ¿Cómo de alguna forma la Comisión pretende evitar estos conflictos de interés? Bueno, la Comisión sugiere que los proveedores de calificaciones ASG no ofrezcan servicios de consultoría, calificaciones crediticias incluso, construcción de índices de referencia, actividades de inversión o cualquier otro servicio financiero relativo a auditoría, a banca, a seguros y a reaseguros. Como vemos, los muros son bastante más beligerantes que las recomendaciones de IOSCO. Bueno, realmente, cómo realizar de alguna forma estas barreras, cómo generar estas divisiones por parte de entidades, pues bueno, no deja de ser medidas controvertidas, ¿no?, porque estamos asistiendo de alguna forma a procesos de concentración de proveedores de servicios ASG, donde en algunas ocasiones pues estos servicios no están del todo separados. Respecto a la transparencia en metodologías, bueno, pues es necesario, ¿no?, de alguna forma, esa transparencia en metodologías, esa clarificación de los objetivos por parte de los calificadores. Cuando una agencia otorga una calificación ASG, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué prioridades tiene en el assessment, en la evaluación? Realmente las metodologías de calificación ASG deben cumplir criterios específicos, ¿no?, detallados en la propuesta que se hace llegar a los usuarios, incluso en la propuesta que se hace llegar también a las entidades calificadas, ¿no?, en el resultado final, ¿no? Deben ser, por tanto, metodologías, objetivos y criterios rigurosos, sistemáticos, ¿no?, objetivos y estar sujetos a validación. Una validación que es complicada, ¿no? Realmente estas metodologías no son sencillas, ¿no? Además, el regulador quiere que las metodologías se revisen al menos una vez al año, ¿no?, para mantener esa precisión, ¿no? Bueno, aquí hay también algunos puntos controvertidos, ¿no? Hasta qué punto, de alguna forma, las agencias de calificación van a estar obligadas a ser transparentes respecto a algunos puntos de la metodología que pueden ser sensibles, ¿no?, que pueden marcar incluso ciertos grados de competitividad, ¿no? Este es un aspecto que se tiene un poco que dilucidar. Esta clarificación de metodologías, este objetivo de transparencia cobra, en mi opinión, si cabe, más importancia en el actual contexto regulatorio. En el actual contexto regulatorio vemos que los avances últimos en la regulación
cada vez otorgan una mayor importancia al análisis de la materialidad por parte de los usuarios de las calificaciones, ¿no? Los inversores, las empresas invertidas, los emisores, las gestoras, los asesores, realmente van a abordar procesos importantes de análisis de materialidad, con lo cual va a haber una mayor diversidad de enfoques a la hora de necesitar calificaciones ASG. Con lo cual, realmente esta importancia respecto a la transparencia y clarificación de los objetivos de los enfoques a la hora de otorgar una calificación ASG es, si cabe, más importante en este contexto regulatorio que vemos que avanza para dar más importancia al análisis de la materialidad y para dar más importancia también a los índices benchmark, ¿no? A los índices de referencia que de alguna forma el regulador los toma en consideración para, por ejemplo, en la gestión pasiva de los productos de inversión, considerar que esos productos pueden ser, por ejemplo, clasificados bajo el artículo 9 de la SFDR. Con lo cual, se precisa transparencia respecto a las metodologías, pero también a la vez vemos que en el horizonte los enfoques de las calificaciones ASG cada vez van a ser más diversos, ¿no? Y habrá usuarios que requieran que dichas calificaciones se enfoquen más en algunos aspectos que para ellos son más materiales. Por lo tanto, la diversidad de objetivos y cuestiones materiales va a ser mayor y los ratings van a tener que responder, sin duda, a esa mayor disparidad de criterios materiales y objetivos. Por otra parte, la accesibilidad y calidad de data, sin duda, hoy en día todavía es mejorable. Estamos en un proceso, en unos calendarios de implementación de las obligaciones de divulgación para las empresas que todavía, de alguna forma, no se han implementado del todo y son calendarios que otorgan un horizonte bastante amplio de años en su implantación. Por lo tanto, avanzar en esa accesibilidad y calidad de data va a ser muy relevante para las agencias de calificación ASG que utilizan esa data para construir estas calificaciones, ¿no? Los calendarios de la regulación de divulgación son los que son y en ocasiones, como digo, hablamos de calendarios que contemplan plazos de 2, 3, 4 años según el tipo de empresa o entidad. Por otra parte, la complejidad del tratamiento del dato, ¿no? La importancia que va a tener la tecnología para no solamente la captura del dato, ¿no? Sino el tratamiento del mismo, bueno, pues va a ser muy importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que va a haber data points, datos en bruto, cualitativos, algunos cuantitativos, va a haber proxies, estimaciones de muy diferente índole y va a haber de alguna forma que tratarlos con metodologías, incluso utilizar toda la tecnología disponible para el tratamiento adecuado de ese dato y para otorgar valor y criterios que las agencias de calificación pueden utilizar para elaborar esas calificaciones, ¿no? Respecto a la complejidad de la metodología, otro aspecto que influye en esta complejidad va a ser el referente a los diferentes pesos relativos a determinadas cuestiones en función de los análisis de materialidad que se puedan dar o en función del colectivo de usuarios que vaya a utilizar estas calificaciones ASG para tomar sus decisiones. Por lo tanto, si lo vemos de forma general, desde luego a mí me parece que estamos abordando un mercado dinámico y que va a requerir por parte de la regulación grados de flexibilidad y para abordar las calificaciones desde diferentes criterios de evaluación y va a ser necesario otorgar esos grados de flexibilidad respecto a las metodologías a la hora de ponderar pesos relativos a unas cuestiones sobre otras y también una rigurosidad en el tratamiento de la data. Bien, respecto a las consideraciones sobre los mecanismos de gobernanza y supervisión, me refiero a la autorización, al registro, a los requisitos organizacionales que el regulador precisa y que va a exigir a las agencias de calificación ASG. Desde luego, por una parte, es necesario asegurar la competencia y yo creo que la Comisión Europea lo deja claro en su propuesta de texto.
Desde luego, asegurar la competencia sin dejar de tener en cuenta la complejidad de los conocimientos internos requeridos y el rigor que se requieren los procesos internos y metodologías que las agencias de calificación van a utilizar para otorgar estas calificaciones. La Comisión Europea no quiere, desde luego, cerrar la puerta a proveedores que quizás no sean de gran tamaño, pero que puedan estar especializados, ¿no? Realmente pienso que repetir el contexto que sucedió con las agencias de calificación crediticia, que se produce un gran proceso de concentración fuera de la Unión Europea, pues bueno, yo creo que la Comisión Europea está abriendo la puerta para que en la propia Unión Europea, desde esa posición de liderazgo que quiere asumir en la integración de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión y financiación, pues realmente dé lugar a que en la Unión Europea haya agencias fuertes de calificación ASG. Y por lo tanto, esos mecanismos de gobernanza, supervisión y autorización tienen que ser lo suficientemente abiertos y estratégicamente diseñados para que en la Unión Europea no se cierre de alguna forma la posibilidad a que existan agencias de calificación ASG fuertes, ¿no? No parece que sería coherente, además, debido al dinamismo del mercado, a la complejidad, a la diversidad de enfoques materiales que se requieren en la construcción de ratings ASG hoy en día, que realmente bueno, se produzca un grado muy fuerte de concentración a priori, al inicio al menos, de proveedores de calificaciones ASG. Con lo cual, asegurar respetando los requisitos organizacionales realmente rigurosos, asegurar la competencia en este tipo de servicios, yo creo que está en el objetivo de la propia Comisión Europea, ¿no? Asegurar también la accesibilidad pública a fuentes de data, a los fuentes de registros de las agencias de calificación, a las metodologías, en esa transparencia que exige la Comisión Europea, pues va a ser un paso importante también para fomentar esa competencia del sector, ¿no? Respecto a los mecanismos de autorización para proveedores de fuera de la Unión Europea, la Comisión también, evidentemente, es consciente de que fuera de la Unión Europea los mecanismos de concentración en las agencias de calificación pues quizás son mayores, ¿no?, que en la Unión Europea. Entonces, es evidente que se debe dar y se debe también regular esa prestación de servicios de calificación ASG desde fuera de la Unión Europea y que esta regulación, de alguna u otra forma, tiene que aplicar esos criterios también a proveedores de calificación de fuera de la Unión Europea, ¿no? Aquí se establece quizás una preocupación, ¿no?, porque sí que es cierto que la Comisión Europea lo que ha establecido es un mecanismo de equivalencia en el cual se pueden dar por buenas las calificaciones ASG otorgadas fuera de la Unión Europea en base a un criterio de adhesión a las recomendaciones de IOSCO. Pero bien, hemos visto que las recomendaciones de IOSCO, por ejemplo, en las barreras que establece IOSCO, en las recomendaciones que establece para evitar los conflictos de interés, no son tan duras como las que está proponiendo la Comisión Europea. No olvidemos que hemos repetido, que hemos dicho antes, repito, que la Comisión Europea está proponiendo que las entidades que ofrezcan calificaciones ASG tienen que ser independientes y no pueden ofrecer otro tipo de servicios, incluso los de calificación crediticia, auditoría, servicios financieros de banca, seguros, consultoría, etcétera. IOSCO, en las recomendaciones en noviembre del 2021, no fue tan específico y tan duro. Por lo tanto, la adhesión a las recomendaciones de IOSCO, pues bueno, cabe de alguna forma pensar que van a surgir algunas incertidumbres respecto a si se aplica con la misma rigurosidad esos requisitos organizacionales a proveedores de fuera de la Unión Europea o respecto a las calificaciones que son otorgadas fuera de la Unión Europea. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta y creo que va a ser uno de los puntos de mayor discusión de cara al futuro del texto final de esta regulación, ¿no? Desde luego,
me parece que el dinamismo, la complejidad y los diversos enfoques de la materialidad pues requiere asegurar la especialización, desde luego, rigurosa, y la competencia también para los proveedores europeos que quizás, bueno, pues puedan tener un menor tamaño, ¿no? Que puedan estar especializados en algunas cuestiones, pero de menor tamaño de respecto a lo que es la entidad. Bien, también una reflexión. La Unión Europea, desde su posición de liderazgo en las cuestiones de integración de sostenibilidad, en la toma de decisiones de inversión y de financiación, pues desde luego adopta un enfoque de doble materialidad, ¿no? Quizás este enfoque de doble materialidad es discutido en otras jurisdicciones y, por lo tanto, es importante pensar si de alguna forma esos criterios de doble materialidad, que van a ser importantes también para los usuarios de estas calificaciones ASG en Europa, si de alguna forma hay que preservar también que esta validación de las calificaciones otorgadas fuera de la Unión Europea realmente preserven también estos criterios, ¿no? Bien, un aspecto también muy relevante es aclarar el scope, aclarar el alcance del reglamento. ¿A quiénes afecta? A las calificaciones, a las agencias de calificación ASG, afecta también a las empresas de tecnología que favorecen ese tratamiento del dato, que aportan valor, por lo tanto, y criterios en el tratamiento del dato, criterios muy válidos y que de alguna forma pueden ser tecnologías perfectamente útiles para las agencias de calificación. Afecta a los proveedores de datos. Este es un aspecto realmente importante, ¿no? Porque en el fondo, realmente detrás de lo que hay en las metodologías de calificación ASG está el dato, ¿no? Y si todavía hay un amplio campo para la mejora del dato, tanto en términos de accesibilidad como en términos de fiabilidad, pues realmente poner el foco también en este tema, pues me parece relevante, ¿no? No es el objetivo, por lo menos hasta ahora, en la propuesta de texto de la Comisión Europea, bueno, regular lo que es la provisión del dato, ¿no? Pero me parece importante y creo que va a ser uno de los aspectos también más comentados de cara al futuro del texto final de esta regulación. Dejar de lado los sistemas de evaluación ESG para el uso interno está claro. Evidentemente, las entidades financieras, las gestoras que vienen obligados por el marco regulatorio de la SFPR, de la CSRD, etcétera, de la taxonomía, bueno, realmente ya vienen utilizando procesos de evaluación interna y que algunos de ellos incluso pueden utilizar calificaciones ASG otorgadas por terceros, pero lo hacen desde el punto de vista del uso interno, es decir, sin ningún objetivo de comercialización, sino simplemente porque tienen que cumplir con unas obligaciones de divulgación, de gestión de riesgos y que por lo tanto son necesarios establecer, ¿no? Bien, este tipo de calificaciones internas están excluidas del ámbito y el alcance de esta regulación. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, respecto al tema de los repartos de los fees, ¿no? Bueno, pues efectivamente la Comisión quiere que ese reparto sea transparente, que haya un reparto de los fees proporcional. No olvidemos que las metodologías son complejas, que los fees pueden ser importantes y que desde luego ese escalamiento de los fees que se pueden dar a medida que se avanza en los sistemas de calificación cada vez que aportan más valor o que son cada vez más complejos, pues tienen que quedar claros desde el principio cuando se presta ese servicio. Otro punto importante, en mi opinión, es la coexistencia de esta regulación europea con otros regímenes internacionales. Estamos viendo iniciativas similares, con algunas diferencias que comentaré, en Reino Unido, en Japón, en Singapur, pero, por ejemplo, la de Reino Unido, la de Singapur y Japón se basan, pienso, más en códigos de conducta y no tanto en reglamentos.
Sabemos que en la Unión Europea, desde el punto de vista regulatorio, se ha caracterizado en el ámbito internacional por ser muy beligerante. La carga regulatoria es grande, es compleja, es difícil lograr esa interoperabilidad, pero es necesario, ¿no?, asegurar esa interoperabilidad a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea está previendo generar esos procesos de gobierno corporativo, de autorizaciones, de supervisión, de requisitos organizacionales para las calificaciones otorgadas fuera también de la Unión Europea, que puedan ser validadas también en el seno de la Unión Europea para el uso por parte de usuarios en la Unión Europea, ¿no? Y esto, por lo tanto, pues bueno, va a ser también otro punto a tener en cuenta, cómo lograr esa interoperabilidad, ¿no? Desde luego, en este contexto tan dinámico y complejo, ¿no?, además con un riesgo de greenwashing inintencionado, también un poco, pues que también tenemos que tener en cuenta que la regulación, pues a pesar de que es extensa, pues no es perfecta, ¿no? Y por lo tanto todavía estamos en un proceso de implementación de algunos ámbitos regulatorios, incluso en la provisión de data por parte de las empresas, que es incipiente o que estamos un poco todavía en la fase de implementación. Por lo tanto, esos riesgos de tener data quizás no con la mayor calidad que se puede esperar, mucha data de estimación, mucho proxy, pues bueno, pues da lugar también a que el riesgo de greenwashing pues pueda ser también inintencionado, pueda ser mayor, ¿no? Entonces, la Comisión Europea también hace mención a que será necesario establecer unos mecanismos de reclamación o rectificación que se puedan ejercer por parte de los usuarios, esa protección a los usuarios, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a regular esto al final? ¿Cómo se van a poner límites a los disclaimers y al alcance de los mismos cuando se establezcan esos disclaimers, cuando se otorguen esas calificaciones ASG? Bueno, pues seguramente se deberán establecer procedimientos para tramitación de estas reclamaciones o para la elaboración de estos disclaimers que queden claros y que sean más o menos estandarizados, ¿no? En definitiva, vemos que el proceso a partir de esta propuesta pues va a ser complejo. Hay algunas consideraciones de trasfondo desde el punto de vista de la estructura de gobierno corporativo que va a regular la actividad de las agencias de calificación ASG, cómo abordar los conflictos de interés, hasta qué punto hay que ser transparente con las metodologías, cómo regular esa interoperabilidad con las calificaciones ASG otorgadas fuera de la Unión Europea, adheridas a las recomendaciones de IOSCO, en qué medida de alguna forma van a responder a esa diversidad de enfoques de materialidad, a esa necesidad también de tener en cuenta los criterios y enfoques de doble materialidad que están en el seno de la regulación de la Unión Europea y, por lo tanto, bueno, pues hay retos importantes, ¿no? Retos que empiezan por preguntarnos, evidentemente, cómo mejorar la calidad, la accesibilidad de la data, cómo establecer ese tipo de mecanismos, de códigos de conducta o de regulación, hasta qué punto el alcance de esta regulación puede llegar a afectar a los proveedores de data o no en el futuro, cómo lograr una mayor comparabilidad de las clasificaciones ASG en un contexto donde va a ser frecuente que los enfoques de materialidad a veces sean diferentes. El análisis de materialidad va a ser cada vez más relevante. Los inversores, las empresas van a considerar materiales algunas cuestiones sobre otras y otras van a considerar que no son materiales. Por lo tanto, necesitarán información que se ajuste a esas consideraciones, a su análisis de materialidad, y esto va a ser también relevante, ¿no? Por lo tanto, también los índices de benchmark a la hora de utilizar estas calificaciones, pues va a ser muy importante también, ¿no? Realmente en la gestión pasiva en la Unión Europea, pues está otorgando mucha relevancia a los índices de benchmark y tenemos toda la regulación sobre estos índices de referencia, ¿no? Sobre todo climáticos.
Bien, desde luego, asegurar la independencia va a ser otro gran reto, cómo evitar estos conflictos de interés, cómo abordar esa separación de entidades y servicios, hasta qué punto de alguna forma eso va a poder ser trasladable fuera también de la Unión Europea. Los aspectos de la gobernanza y la supervisión, la autorización, el registro, esos requisitos organizacionales a los que me refiero, bueno, pues va a ser importante, ¿no? Estamos viendo que estas metodologías son complejas y por lo tanto requieren un gran conocimiento y requiere tener un personal muy especializado y existe desde luego una dificultad inherente a esa complejidad a la hora de valorar y de validar de alguna forma las calificaciones. Y este aspecto pues es importante, ¿no? ¿Cómo validar las calificaciones otorgadas fuera de la Unión Europea en base a las recomendaciones de IOSCO? ¿Cómo validar las calificaciones otorgadas aquí en el seno de agencias de calificación que estén de alguna forma otorgando las calificaciones en la Unión Europea, dentro del seno de la Unión Europea? Realmente, bueno, pues evidentemente los procesos de validación por la complejidad de las metodologías pues van a ser realmente pues complicados, difíciles, pero necesarios. ¿Cómo asegurar la competencia? Tal vez pensando en el liderazgo de la Unión Europea que quiere asumir, pensar en una estructura de industria similar a la que ha sucedido en las agencias de calificación de crédito quizás no sea el objetivo por parte del regulador de la Unión Europea. Entonces, fomentar una industria de calificaciones ASG también en el seno de la Unión Europea me parece que también está detrás de la intención, sin duda firme, de la Comisión en esta propuesta de texto, ¿no? Bien, por otra parte, ¿cómo asegurar la innovación, la tecnología, la competitividad necesaria en este mercado tan dinámico, tan complejo y tan diverso que hemos comentado, ¿no? Cómo de alguna forma preservar esa necesaria innovación, ese necesario uso de la tecnología en contra de cierta rigidez que puede dar reglamentos muy rígidos o ciertos procesos de concentración también por parte de los servicios de calificación ASG. Repito, el mercado ASG me parece que va a seguir siendo dinámico, complejo, diverso, y hay que dotar a las regulaciones de ciertos grados de flexibilidad, incluso que permitan esa especialización necesaria también, por ejemplo, a la hora de favorecer también, pues bueno, que entidades de menor tamaño pero muy especializadas puedan también otorgar estas calificaciones, siempre de alguna forma respetando esos rigurosos requisitos organizacionales que requieren tener unos conocimientos y preservar y evitar esos conflictos de interés, ¿no? ¿Cómo dotar de grados de flexibilidad y proporcionalidad al reglamento? Pues bueno, sin perder de vista ese alto grado de especialización y los recursos organizacionales que se necesitan, ¿no? por abordar estas metodologías complejas, pues va a ser importante. También retos para lograr la interoperabilidad, ¿no? Con los distintos marcos regulatorios que están surgiendo también en el ámbito de las calificaciones ASG, ¿no? Cómo, de alguna forma, afrontar criterios diferentes con los códigos de conducta que se van a establecer, ¿no? Quizás con un marco de voluntariedad mucho mayor al que de alguna forma parece ser que apunta este reglamento, ¿no? En la Unión Europea. El tema de los repartos de los fees, yo creo que pasa por una transparencia al inicio de la prestación de los servicios, al inicio de la comercialización de esos servicios, siendo muy claros en la evolución de esos fees, ¿no? Y afrontar también la incertidumbre de la implementación de este reglamento desde el punto de vista de un calendario que desde luego pienso que se puede extender fácilmente a 3 años de aquí en adelante, ¿no? Además, realmente los proveedores de calificaciones ASG pues, se deben preparar para hacer pública esa información detallada, hasta qué punto de alguna forma van a verse obligados a hacer público ciertos elementos sensibles de esas metodologías y desde luego, pues bueno, pues se tiene que buscar los mecanismos para otorgar rigurosidad
y para, de alguna forma, lograr una mayor confianza por parte de los usuarios que utilizan estas calificaciones ASG, ¿no? Desde luego, a medida que se acerque la entrada en vigor del marco normativo, más luego todo lo que son las discusiones en el seno del Consejo, Parlamento, etcétera, pues los proveedores de calificaciones ASG pues tendrán que ir abordando, preparándose para afrontar los requisitos que se les va a pedir, al tiempo que garantizan de alguna forma el cumplimiento de sus calificaciones ASG, de sus servicios de calificación ASG, siempre acomodados a este mercado tan dinámico, tan cambiante y con distintos enfoques de la materialidad que vamos a ver en el futuro. Y hasta aquí un poco las reflexiones. Ahora, desde luego, parece más importante que las reflexiones que podamos hacer en el seno de Spencer respecto a estas consideraciones, estos retos, escuchar realmente las primeras reacciones, ¿no?, por parte de los participantes en estos mercados que vamos a escuchar a continuación, o escuchar opiniones, escuchar incertidumbres, escuchar aclaraciones por parte de ellos y escuchar un poco cuál es la interpretación que están realizando de esta propuesta del reglamento por parte de la Comisión Europea. Así que muchas gracias a todos y os dejo a continuación con los diferentes ponentes que nos van a hacer llegar sus apreciaciones. Gracias. Hi, my name is Arthur Carabia. I'm ESG Policy Director at Morningstar Sustainalytics, and I looked after any regulatory development in the ESG space that impact us as a firm, but also our clients, whether they are issuers or investors. Thank you, Spencer, for the opportunity to comment on the draft ESG rating proposal from the European Commission. I mean, I must say the fact that there's a proposal is not a surprise. It's been brewing for quite a while, and you know, it makes sense, I guess, from a policy making perspective. There's ESG rating are increasingly important and used, and you know, we understand where regulators are coming from, and we just want to make sure that we allow them to achieve their objectives in a way that allows us to continue to innovate and serve our client in the most sensible and efficient way, and really that's what drives my comments and my feedback that I will be sharing with you today. So the very one positive thing that we've observed with the proposal is that the Commission recognized that the diversity of ratings is a feature of the market and not a bug. And by that I mean that they are trying to preserve the methodological independence of providers, and we think that's a real positive. We've spotted a few areas where we think this objective sometimes is not fully attained, but overall, we think this is the real positive. So the areas that can improve is, for instance, the complaint handling mechanism. We have nothing against that proposal conceptually, but there's items in there where you could argue that maybe that could lead to influencing the methodology. So we need to be careful. Likewise, the idea that ESMA could impose an oversight function made of stakeholders can create conflict. So we need to be careful about those things. But overall, this is really the real positive about the proposal, I would argue. The biggest risk we see with the regulation is potential cliff edge risk and market disruption as a result of the entry into application of the third country regime. There's no such thing as a rating, from our perspective, that's been done in or outside the EU. We have global expertise and experts across the globe working on similar products. So it doesn't really apply really well, I would say, this third country versus EU lens. But we understand that that's how its regulation works in the EU, and
We just want to make sure that the different country regime as a whole work, right? So there's 3 avenues proposed, but in reality, there's only one, right? Because there's no equivalent regulation at this stage. The recognition regime has a threshold that's prohibitively low. And therefore, our intention is very much on the endorsement process. And here we see a few items that are of concern to us, notably the idea that you should have objective reason to have staff involved outside EU to produce a rating. And we think that's can potentially be interpreted in a very narrow way. And we'd like to either delete the concept or make sure that leveraging expertise across the globe is allowed under that specific concept. So this is one little item of the third country regime, which we think is crucial. The third point I'd like to say that sometimes you have they've used blueprints, right? The BMR, the CRA regulation, which is normal because you want consistency between regulation, but sometimes you import some concepts that are not suitable to the ESG rating space. In particular, this idea that rating should be capable of validation is something that is not suitable. There's no, like for the credit rating, you're not trying to measure the probability of default of a company, and the ESG rating is not trying to tell you like we've certain assess a probability to how ESG risk will impact a specific security or portfolio as a whole. So that's a concept that's not working really well. So likewise, this notion of cost-based fees, which I believe is also inspired or derived from the CRA framework, is a bit surprising in the context of a wholesale competitive market, where a competition of ideas is absolutely needed. For instance, biodiversity, how to capture biodiversity is requires some investment, some attention, and therefore we think this is not appropriate to have that type of provisions. Then we have other small items that we think that are important, but I would want to keep it short today. So I'll just focus on those 3 points, and looking forward to hearing my colleagues' comments. Thanks. Thank you for inviting MSCI to participate in the discussion today. My name is Neil Akers, and I'm the Global Head of Government and Regulatory Affairs at MSCI, a company which assigns ESG ratings and offers a range of additional products and services in the ESG and index space. The EU legislative proposal on ESG ratings, which is broadly aligned to the work that has been conducted by IOSCO on ESG ratings, comes as no real surprise to the industry. Overall, MSCI welcomes the Commission's approach as it reflects the principles of transparency and the mitigation of conflicts of interest, while protecting the independence of ESG ratings and ESG rating providers. I'd like to make 3 key interventions today. Firstly, the final legislation should encourage the diversity of ESG ratings. The Commission's proposal is based on the protection of the independence of ESG ratings and methodologies. It means that no user, issuer, regulator, government, or any other stakeholder can interfere with the content of a rating. Different ESG rating providers offer different ESG ratings that speak to different things. For example, MSCI's ratings assess the financial risks arising from the ESG risks that a company faces relative to its peers. Other ESG rating providers assess, for example, the impact of a company on its own environment. Now, these approaches, however varied they are, should be welcomed and are really driven by investor needs. Investors have been very clear to us in our discussions to say that they don't want one view of ESG, whatever that might be, but they want diverse opinions that are available to them in a transparent way
and that explain not only the methodology in terms of how the rating was assigned, but that gives them an understanding of why the ESG rating is at the level it's at. Encouraging this broad range of diverse views in the market should be something that's encouraged and welcomed in the final legislation and ultimately protected in order to allow investors to choose the product or the solution that best meets their investment needs. Secondly, the ESG rating sector is young and constantly evolving. The regulation of ESG rating providers will impact the broader market, and if done well, will certainly strengthen market confidence. However, the operational burden will no doubt increase, and which may discourage new entrants from entering the market, and in all likelihood will increase costs to the general market. The final legislation will need to balance rigidity with sufficient flexibility in order to allow this nascent market to develop in a way that best meets the needs of investors. There are a few areas in the proposal which requires an adjustment to allow for this flexibility. Just picking one example, the proposal goes to great lengths to recognize the difference between an issuer pays model and an investor pays model. Under an investor pays model, overall disclosure remains exactly the same as that under an issuer pays model. However, the audience is different. The audience for the disclosure of investor pays models are the investors or the subscribers to the ratings and the issuers of that rating. And that is where the targeted disclosure should lie. It's very important that the final legislation does not require the disclosure of intellectual property of an investor pays rating agency to the general public, because this will fundamentally undermine that business model and ultimately force the adoption of an issuer pays model, which introduces new and novel conflicts of interest into the market. Finally, the regulation needs to ensure a level playing field. We welcome at MSCI that the regulatory perimeter will extend to all ESG ratings disclosed publicly, regardless of the regulatory status of the entity that is assigning the rating. It's important to recall the EU principle of same activity, same risk, same regulation as one of the cornerstones of EU regulation, so that in future, proprietary ESG ratings should only be published by ESMA authorized and supervised ESG rating providers. So in closing, the regulation can certainly strengthen the confidence in the markets, provided the final text protects the diversity of opinion and methodological independence, recognizes the constantly evolving nature of the ESG rating market, and ensures a level playing field for market participants. Thank you. Hi, my name is David Henry Doyle. I'm the head of Government Affairs and Public Policy for Europe, the Middle East and Africa at S&P Global, and I coordinate our sustainable finance policy and regulatory work globally. So thanks very much for the opportunity to speak to you today. So on the ESG ratings regulation at the EU level, we welcome the proposal. We think it's going to be helpful in improving sort of a minimum baseline for the production of ESG ratings and transparency of those ratings in the European Union. We do believe that there's some key provisions that need to be clarified or amended in the regulatory framework to make sure that the proposal, when it becomes law, is workable in practice. It applies fairly to all ESG rating providers, protects retail investors, protects all investors, and does not unnecessarily reduce the availability of high quality sustainability information in the European Union, along with analysis. We have a pretty complex architecture in the European Union as a result of the EU Sustainable Finance Agenda, and I think this is another building block to that. But we do have to be mindful that too much complexity can be counterproductive as well. I'd make 3 points in my intervention. First, it's to do with
the faithful implementation of the very good work that's been done at the international level. Second, I'll talk about scope and making sure that we're getting that right and regulating what needs to be regulated and having a risk-based approach. And then thirdly, ensuring that the regulation is proportionate to what is a very dynamic space and an industry that is innovating quite extensively to meet the needs of the user community. So firstly, on the international work that's already been done at IOSCO level, I mean, the Spanish regulator was leading some of that work, so I'm sure it's no surprise to some of the Spain CIF members. It's really important that as the European Union crosses the regulatory threshold here in this space, that the hard work that's been done at international level by securities regulators to come up with recommendations, there are 10 recommendations that IOSCO came up with in 2021, are faithfully implemented in the EU regulation. That will help interoperability. It will ensure that there's an efficiency in the system. It's a global industry by its nature, so really important that those IOSCO recommendations are at the heart of the EU proposal. And we're very pleased to see that, in fact, the European Commission has done that. We welcome the fact that the general principles in the regulation, Article 14, are really very much based on the IOSCO recommendations. And that's really great to see. In the process of negotiation, I think it's really important to keep those principles in mind. Independence, transparency, oversight of the process, ensuring conflicts of interest are managed are really at the heart of this. The independence of methodological innovation is really key, and we're delighted to see that at the heart of the Commission proposal. This is not the only regulatory initiative in Europe. We will probably have a regulation in the UK in the near future. There are codes of conduct in Japan and regulation in India. So the space needs to work together at a global scale. The second point I would make is on scope, and we think it's really important to be clear about who is going to be subject to this regulation, what activities are actually captured. The definitions are quite broad, and we think that's a good thing in some ways to capture the potential for innovation. The scope and the definitions, I think it's a really important place to have a big discussion around what is it that we're trying to regulate, what is it we're trying to solve for, when is a product an ESG rating, when is it not, when does it meet the threshold. I think these are really key things to ensure that we get right. There is a wide diversity of business models in this space and actors in this space. I think some actors reading the regulation may be surprised to find that in their pursuit of ESG analysis and the output, the expression of their findings, they may not think of themselves as an ESG rating provider, and actually they may be captured by this regulation. So I would certainly urge people to have a good look and to make sure that they understand whether they could be captured by this regulation. I think it's important to say it's maybe not just what you think of as ESG rating providers that produce ESG ratings according to the regulation. There's other actors performing the same activity that could very much be captured. So I think that's important too. I mean, a level playing field to ensure that all ESG ratings that are subject to the regulation are treated equally under it. The third point and final point I would make is on proportionality. The regulation uses a lot of elements from other EU regulation that governs more homogeneous, more established businesses like credit ratings, like financial benchmark production. So we recognize some of the elements as familiar to us. We're regulated at S&P Global for those activities in separate businesses. However, I would say the application of rules for other industries like credit ratings and benchmarks, they may not be totally suitable in this particular space. It is a different business model. It is not the same as credit rating. And I think we are likely to see some disruption to the market and to how providers have set themselves up to service the market as a result of the regulation. There are certainly potential unintended consequences for EU-based users as this regulation comes into force, particularly if we don't solve some of the elements that may be less practical for providers to fulfill. So,
when it comes to the cost and availability of ESG ratings products that users currently have available to them, some of those products may not be available in the future if producers decide that the regulation is actually not worth them opting into, and they may not decide to service the EU market because of the compliance costs outweighing the revenue potential. So having said that, we do think it's important it applies equally to everyone. One major barrier to international providers, global providers operating in Europe would be the third country regime potentially. This is a technology-enabled industry. It has been around for 25 plus years, but it has used 21st century tools and it leverages expertise around the globe. It's really important as Europe regulates in this space that it does not close the door to international innovation, international products, that there is a way for smaller companies, larger companies to actually access the market. And I think it would be unfortunate if the regulation imposed a structure that would inhibit innovation and inhibit the ability of users to access the best high quality analysis available to them. And I'll stop there. Thank you. Hi, good morning, everyone. Thanks for having me here today. My name is Patricia Pina. I lead the Product Research and Innovation Department at Clarity AI Mobile. So jumping into the topic of today, ESG rating provider regulation, the first thing that I would like to share is that Clarity AI is not an ESG rating provider. As I mentioned, we are a technology company. What we offer is a technology platform to measure sustainability. We are a digitally native SaaS platform where clients can actually customize their own ESG scores in a transparent way. And this is important. However, even if this is the case, we are monitoring closely this regulation for two main reasons. One, we understand that our activities might still fall under the scope of the regulation. And second, and more important, we are actually aligned with the goal and the objective of the regulation. We are also aiming and we are supporting the market deliver better outcomes for the customers. So we want to have high quality data so that we can actually transition to a more sustainable economy. And that's also part of our mission. On the EU regulation, the first thing I would like to highlight is that the regulation is based on the IOSCO's recommendations for ESG rating providers and ESG data providers that were published in November 2021. These recommendations are structured in 5 pillars, 5 key themes. The first one is about transparency. Second one, quality, making sure we have quality tools and data. Third one, about conflicts of interest, avoidance and management of these conflicts. Fourth one, good governance. And finally, the last one, making sure that we have in place the right systems and controls. As we can all imagine, when we read these 5 principles, they seem pretty straightforward, pretty common sense, pretty business as usual. Who would not agree with them? This should be part of the core principles that that the market operates in. And I actually want to elaborate on the transparency one because that's a very important principle for Clarity AI. So we really believe that in order to make good use of rating and scores, you fully need to understand them, in the sense that a rating or a score will be appropriate or inappropriate depending on the use case, depending on what you are trying to do, which means that there is not one size fits all when it comes to scores and ratings. And in order for you to understand whether the score or rating that you are going to be using is fit for purpose, you really need to understand the methodology, including the underlying assumptions and the data sources. Because, for example, if you are an investor who is trying to manage
risk derived from sustainability factors. That's different. What do you need in order to do that is different from what you need if you are an investor who is looking to invest in holdings in companies that are having an impact, that are contributing to creating a more sustainable economy. And because of that reason, it is exactly why we were created, and it is also why we have the platform that I mentioned before, built in a way where our customers can actually visualize the whole tree with all the metrics and all the different categories and aggregation levels that they are going to be using to create the scores for sustainability that then they can use. Moving on now to challenges. I want to mention a few challenges that we have identified when it comes to EU regulation with regards to ESG rating providers. So the first one is about the scope of the regulation. It is important that we all acknowledge that in the market there are different types of organization and models, and the regulation should capture these nuances, and more importantly, it should protect them. So, for example, what do I mean by this? The traditional analyst-heavy model, the risk associated with that model are very different from, for example, the risk associated with a model where we are leveraging technology and we are applying systematically quantitative rules at the scales across company. And that model is also different from another one where we would have a technology platform where customers can customize the methodology to the scores. So those are three different models that differ from each other and have different risks. So it is important that the regulation is built in a way that acknowledges those different models and actually addresses the different risks of each one of them. So that's an important point, an important challenge that we have identified and we are discussing and we are engaging regulators on. So second challenge that we have identified with this regulation is about interoperability. So we are discussing today the regulation on Europe for ESG rating providers. However, this is not only happening in Europe, actually this is a trend that is happening across jurisdictions. Actually, we have seen in Japan, the Japanese Code of Conduct that has been published, and actually Clarity AI was part of the first wave of providers that endorsed it. So this is happening there. We have also seen and we have heard we are working with the UK government on a similar regulation. UK government is also creating their ESG rating provider regulation. Singapore, another country that has published a code of conduct on this topic. So this is happening in multiple jurisdictions, therefore proportionality is even more important. All these different regulations and codes of conduct are being built upon the IOSCO recommendation, and that's great news. However, the devil is in the details, in the sense that even if they are all using the same high-level principle, the interpretation of those principles might differ across jurisdiction. And this is important to keep in mind, and this is a topic that we are actively engaging with regulators on to make sure that we advance and we make progress on this topic. One example on where we see some divergences, for example, is when it comes to communication with companies. In these different code of conducts and regulation, there is often a topic, there is often a requirement on communication with the entities that are being rated, and the level, the extent, and the shape in which that should happen differs across these different
these different jurisdictions. Another topic, another challenge that I would like to comment on today has to do with proportionality. I mentioned earlier that there are different types of models, different types of organizations in the market. It is important to keep in mind that the more nimble, more innovative models might be disproportionately affected by this regulation, depending on how the final rules are implemented and applied, how the technical guidance that comes with the rules is defined. For example, it is important, or one way, in addition to making sure that the proportionality is baked into this regulation and all the guidance in a way that protects these more nimble and innovative models. Also, we think it is important that the regulation thinks about ways in which the implementation, the impact of this regulation can remain contained for these more nimble models. So, for example, one way, or an example in one of the topics I mentioned before, is about leveraging technology for communicating with companies. The more we can leverage technology and the more the regulation can incorporate those kind of ideas or those kind of options, the more we can build models that will be cost effective, and not only cost effective, but they will also bring agility in meeting these requirements. And just to conclude, I want to go back to this idea that it is very important that this regulation does not create barriers for innovation, that the regulation needs to help create a competitive environment where new ideas and new models can emerge so that they challenge the status quo and they disrupt the market for better. This is the only way in which we are gonna be able to have capital flows directed into the investments that are needed in order to transition to a more sustainable economy. So thanks for having me today, and those were the key remarks that I wanted to share with everyone in this webinar. Thank you very much. Buenas, soy María Cristina Romero, soy Head of Sustainable Finance para España y Portugal de Ethic Finance, y muchas gracias a SpainSIP por darnos la oportunidad de comentar nuestras primeras impresiones sobre la regulación. Sí que me gustaría comentar que Ethic Finance, en su posición de empresa de análisis, rating y asesoramiento financiero y extrafinanciero, es actualmente socio fundador y ostenta la presidencia de la Asociación Europea de Agencias de Calificación de Sostenibilidad, que ha sido fundada en 2023 en París y que actualmente cuenta con 6 socios. El objetivo de la asociación es poderse convertir en el órgano representativo de una nueva generación de proveedores de servicios europeos en materia de finanzas sostenibles, principalmente defendiendo la transparencia, el rigor, la independencia y la promoción de la doble materialidad, que es la base de toda la regulación europea en materia de finanzas sostenibles. Dicho esto, la opinión de Ethic Finance sobre la regulación obviamente está en línea con la opinión de la asociación, que ha sido adecuadamente transmitida a la Comisión Europea. Y básicamente, obviamente consideramos que el rol que juegan las agencias de calificación ESG en el mercado de finanzas sostenibles es un rol muy importante y que definitivamente merece que cuente con un marco regulatorio sólido. Asimismo, esta regulación es clave en el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, el cual ha sido renovado en el 2021, y obviamente damos la bienvenida a la regulación. Sin embargo, sí que puntualizamos algunos aspectos o detectamos algunos riesgos en esta primera propuesta que podrían impactar principalmente en la concentración del mercado,
en la disminución de empresas europeas más pequeñas e independientes, que son necesarias, sobre todo en un mercado novedoso en el cual existe un riesgo de greenwashing bastante alto, por lo tanto se necesita diversidad y profundidad en las opiniones. Y también un aspecto también relevante a analizar es el tema de que una regulación demasiado compleja y onerosa podría limitar la práctica y la cobertura de las pymes, que son el motor de la economía española especialmente, pero en realidad el motor de la economía europea en general, ¿no? Entonces, algunos aspectos relevantes en los cuales me voy a centrar específicamente es en el tema de la proporcionalidad. Desde Ethic Finance consideramos que el mercado de rating ESG debe ser regulado con extrema proporcionalidad. Obviamente, una regulación única no se adapta a toda la tipología de proveedores y actualmente consideramos que es sano que exista una mayor competencia de proveedores y que lo cual redunda positivamente en los inversores. En este sentido, consideramos que el regulador debería reconocer que en el mercado existen proveedores más pequeños, pequeñas empresas, de hecho también microempresas, las cuales tienen limitaciones financieras en su aspecto organizativo. Y en ese sentido consideramos que un régimen de excepciones funciona o es mucho más eficiente que la concesión en el retraso de la aplicación de la normativa a modo de periodos transitorios. Este es uno de los aspectos relevantes que tenemos como una de nuestras primeras impresiones. Por otro lado, entendemos que los proveedores de datos ESG no estarían regulados a la par que los proveedores de calificación ESG. En este sentido, es importante entender que las empresas de calificación ESG, nuestra materia prima durante todo el proceso de producción son los datos ESG. En consecuencia, una de las cuestiones que desde Ethic Finance requerimos a la Comisión es que los datos ESG se pongan a disposición de todos los proveedores ESG en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Por lo cual es necesario que el regulador supervise de cerca el negocio de datos ESG o como mínimo se espera un compromiso de los proveedores de datos ESG a través de respetar un código de conducta. Consideramos que es un aspecto muy relevante porque impacta directamente en el trabajo de todos los proveedores de calificación ESG. Por otro lado, el tema de la gestión y la divulgación de conflictos de intereses, consideramos que es un aspecto muy relevante de esta normativa porque esto implicaría la separación de las empresas de consultoría de las empresas de calificación ESG, asimismo como una declaración visible de si el proveedor de calificaciones ESG pretende obtener algún tipo de ingresos de cualquier empresa que esté siendo evaluada en ese momento. Creemos que es un aspecto muy relevante y que obviamente debería ser regulado por ESMA bajo la función de supervisión que actualmente ha asumido a través de esta normativa, ¿no? Por otro lado, en el tema de la transparencia de la metodología de calificación, estamos de acuerdo. Consideramos que también es muy importante que se pueda revelar cuál es el enfoque que se utiliza para la materialidad de las métricas ESG y sobre también un aspecto de transparencia en la procedencia de los datos ESG, los datos subyacentes, si son datos reales divulgados o datos estimados. Otro aspecto muy relevante para la agencia también es el tema de poner a disposición del regulador y de los clientes si la evaluación o la calificación ESG considera el enfoque de doble materialidad. Creo que esto es un aspecto muy relevante y que tiene que formar parte también de la transparencia que persigue esta normativa. Y si el proveedor no ha utilizado el enfoque de doble materialidad para hacer la evaluación de la compañía, una explicación clara de por qué no ha considerado este aspecto como clave dentro del servicio. Finalmente, consideramos que es muy importante para todos los proveedores europeos que exista el mayor grado de convergencia entre las regulaciones de las distintas jurisdicciones europeas, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente tenemos una regulación en curso como es la de Reino Unido
y que una mayor convergencia puede garantizar, obviamente, la existencia de proveedores europeos a largo plazo, lo cual redunda positivamente en la soberanía europea a nivel de marco financiero. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Spainsys por la invitación a este foro donde vamos a dar nuestra opinión sobre cuál es el impacto o el futuro impacto de la regulación europea sobre los ratings de sostenibilidad. Yo soy Nieves Álvarez, directora de comunicación corporativa ISG en JIC, y quiero trasladaros un poco cuál es nuestro punto de vista. En primer lugar, y como lo más relevante, destacaría que el hecho de que la Unión Europea esté haciendo un esfuerzo por dotar de transparencia y de homogeneidad a los ratings de sostenibilidad nos merece una opinión claramente positiva. Somos conocedores a través de compañías, ya sean clientes nuestros o no, que cuanto menos generan dudas y suspicacias el hecho de que los criterios de cada uno de los ratings sean distintos o que el peso que se le da a una información sea diferente en un rating que en otro, porque esto supone una dificultad añadida para las compañías. Por otra parte, es verdad que la relación entre estos ratings y las empresas no es de momento tan fluida o tan continua como sería deseable. Y explico qué quiero decir con esto. Cualquier compañía cotizada tiene una relación fluida, periódica, regular, tanto con los analistas que van a informar de cuál es su evolución, como con los propios inversores, al menos los de más peso, los más relevantes. No ocurre lo mismo con estos ratings, la relación es menos transparente, el engagement es más dificultoso, probablemente también porque ellos mismos no tienen los mismos recursos, porque han surgido hace relativamente poco tiempo, por montones de circunstancias, pero lo cierto es que esto es una dificultad añadida para las empresas. Otro punto que me parece destacable es que esto va a ser un reglamento, es decir, que va a ser una norma de aplicación directa para las empresas. Y aquí cabe la posibilidad de que el reglamento sea muy claro y dote de cierta flexibilidad a esa relación o a esa información que se quiere transmitir. O cabe también la posibilidad de que el reglamento vaya a ser, no sé si decir, un corsé para las empresas, pero aún no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo más destacado de esto? ¿Cómo tenemos que pensar que va a ser esto? Bueno, pues debemos pensar que aún queda mucho tiempo, que quedan todavía años para ver el impacto final de todo esto, pero que el objetivo, que es aquello a lo que debemos mirar a largo plazo, es que las compañías puedan informar sobre cómo desarrollan su negocio y sobre cuáles son sus impactos tanto a sus grupos de interés internos como a sus grupos de interés externos. Y además que puedan dar esta información en el sentido positivo, porque sin duda la actividad empresarial genera muchos impactos positivos que no siempre están bien explicados, ¿no? Queremos pensar que la Unión Europea está trabajando en este sentido y que por tanto el futuro reglamento lo que va a dotar es de un marco común y va a facilitar a las compañías que puedan explicar qué hacen y cómo lo hacen. Buenos días, soy Javier Quesada, gestor de inversiones de Mutual Médica, y quería agradeceros la oportunidad de poder expresar nuestra opinión acerca de la nueva legislación de ratings ESG. En términos generales, a nosotros nos parece una legislación adecuada. Sobre todo, queríamos recalcar su análisis de los principales problemas que nos encontramos todos los participantes en el mercado con los ratings actuales en el mercado. Primero, desde un punto de vista inversor pequeño, como somos nosotros, y con unos recursos limitados a la hora de analizar los datos ESG, pone foco en la dificultad que tenemos actualmente para conocer las metodologías que siguen las calificadoras de rating. Entonces, en este sentido, sí que la legislación propone una mayor apertura acerca de estos requisitos, esta metodología que siguen las agencias de calificación, que nos permitirá tener un mayor conocimiento acerca de cuáles son los parámetros que están analizando y desde qué punto de vista se analizan, porque actualmente
Aparte de existir numerosas calificadoras, pueden poner el foco en diversos aspectos dentro del aspecto ESG que nos dificultan que además sean comparables o que nos permitan hacer un análisis adecuado de estas métricas. Y por otro lado también pone el punto, que además en este foro creo que no tenemos ningún participante, pero desde el punto de vista de las empresas, aquellas empresas que emiten nuevos activos de inversión también se encuentran con unas dificultades relevantes a la hora de conocer qué aspectos han valorado más o han valorado menos las agencias de calificación, y considero que es un aspecto muy importante a la hora de que las empresas no solo lo tengan para obtener un mayor acceso al mercado, un mejor acceso al mercado de financiación, sino que utilicen estas calificaciones de rating ESG para mejorar sus procesos e intentar que toda la economía consiga esos objetivos que plantea el Pacto Verde. Entonces, en ese sentido sí que creemos que todos los puntos que establece de riesgos y mejoras que debe tener en todos los participantes en el mercado de ratings ESG están puestos de manera muy evidente y con un fin bastante claro. No obstante, creemos que existen varios problemas dentro de esta legislación. Uno de ellos es el ámbito de aplicación. Estamos poniendo un objetivo de que la legislación entre en vigor en 2028. Son 5 años y para entonces quizá es un poco tarde si esperamos hasta entonces para que se aplique toda esta regulación. Todas las empresas, todos los participantes del mercado a día de hoy ya estamos trabajando en crear métricas ESG, intentar analizar e introducir en todos nuestros análisis de decisión de inversión aspectos no financieros a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Por tanto, si se espera 5 años a que se establezca todo este procedimiento y se den autorizaciones a todas las agencias de calificación y el marco entre en vigor, quizá durante este tiempo el mercado ya a los inversores institucionales nos está obligando a incluir todos los parámetros de inversión no financiero en nuestra decisión de inversión. Por tanto, si tardamos 5 años en implementar todas estas medidas, quizás sea un poco tarde y todos los inversores nos vamos a tener que elaborar métricas propias, como estamos haciendo prácticamente todos los inversores ahora mismo, dado que nuestros clientes finales ya nos están exigiendo a día de hoy que nuestros productos tengan en cuenta características medioambientales, sociales y de gobernanza dentro de nuestras inversiones. Por tanto, el principal problema que vemos es la duración de esta legislación. No obstante, sí que esperamos que todos los participantes en el mercado, en especial las agencias de calificación, van a empezar a implementar mucho antes toda esta metodología, buscarán esa transparencia en pos de ser los primeros y adaptarse lo antes posible a estas métricas, sobre todo para dar confianza a todos los participantes del mercado, que creo que es uno de los principales problemas que tienen ahora mismo todas las métricas, que no sabemos comparar los ratings de diferentes agencias porque ahora mismo no sabemos qué tipo de parámetros o qué tipo de metodologías están utilizando, si están focalizadas más hacia el medio ambiente, hacia lo social, están mirando más o están ponderando más la parte de gobernanza dentro de sus calificaciones, y es muy difícil hacer comparables las diferentes calificaciones que tenemos en el mercado. No obstante, desde un punto de vista, si analizamos la legislación en su conjunto, creemos que la Comisión Europea está dando pasos importantes en crear un contexto común en el cual las finanzas sostenibles tengan un marco en el cual puedan avanzar de una manera mucho más significativa. Hay que recordar que empezamos con los reglamentos de divulgación y el de taxonomía, que han permitido tener muchísima más información al mercado acerca de toda la información no financiera de las entidades. Y esta nueva legislación de rating es lo que los inversores necesitamos a continuación, porque es muy complicado realizar un análisis exhaustivo de toda la información disponible en el mercado. Por tanto, vamos a necesitar herramientas que consoliden todos esos datos y nos faciliten ese análisis de variables no financieras. Por tanto, en el conjunto se está dando una legislación que crea un marco adecuado para que todos los objetivos de desarrollo sostenible sean más fácilmente alcanzables.